nuestro, de nuestros hijos. Bien, 10 minutos pasaron ya de las 9 de la mañana. Tenemos, gracias a toda la gente que participa, tenemos visitas en el estudio. ¿No le han puesto auriculares al ministro? Úselos, ministro. Úselos porque vamos a necesitar que escuche alguna cosita. Está Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. ¿Cómo va todo, Dalmiro? ¿Cómo va? Muy bien, gracias por la invitación. Ajá. Un gusto estar acá. En un ratito vas a querer sacarte el saco, ¿eh? ¿Sí? Vos decís, bueno. Bueno, a ver, hay muchos temas para hablar con la Corte, con el presidente de la Corte, pero yo primero quiero compartir un audio. ¿Puede ser? Totalmente. ¿Lo escuchamos? Es Dalmiro Garay hablando en la presentación del año judicial, una frase que generó rispideces. A ver. Me quiero detener en una crítica que se hace de manera recurrente sobre la independencia del Poder Judicial. Y más allá del mecanismo constitucional de selección de los magistrados, propio del sistema de pesos y contrapesos, quiero exhortar a la prensa libre a ser responsable a la hora de abordar temas tan complejos que tienen impacto directo en la percepción de un poder del Estado y denunciar, si es así, aquellos actos o sentencias que violenten esta garantía, con nombre y apellido, a fin de que sea el sistema el que se encargue de poner las cosas en su lugar, más no hacer alusiones genéricas de contenido político, que sin un dato alguno tenga la única finalidad de poner en tela de juicio el rol de un magistrado o de este Poder Judicial. ¿Qué quisiste decir, Dalmiro? Perdón el tuteo, no es el presidente de la Corte, pero nos conocemos hace muchísimos años. Bueno, primero es un mensaje anual que da el presidente de la Corte, en donde lo que quise decir, primero la palabra exhortación es un pedido, ¿no? Sí. Es casi un ruego. Un ruego. Es casi un ruego. La idea que yo quise transmitir es que hemos venido viendo desde hace tiempo que se cuestiona inicialmente las decisiones del Poder Judicial o se plantea que el Poder Judicial está en un sentido o en otro, planteando que tiene falta de independencia, y empieza algunos columnistas o las crónicas diciendo, mira, hay falta de independencia en el Poder Judicial. Sí. ¿Y por qué porque lo nombró, a tal gobernador nombró a tal. Y en realidad ese es un sistema normal constitucional. El gobernador, después el Consejo de la Magistratura, remite un pliego, el Senado lo vota. Entonces cuestionar al juez por quién lo nombra, me parece que, y decir que no es independiente por eso, ahí yo entiendo que hay una falacia dominen, digamos. Es decir, empezamos diciendo, no, vos, ¿de dónde venís vos? No, yo era ministro de gobierno. Pero vos eras ministro de gobierno, sí. Adaro era ministro de gobierno, sí. Hay muchos integrantes de la Corte. La Corte es un órgano judicial político que tiene eso. Pero lo que a mí me da la sensación, no tengo datos, ¿sí? O sea, voy a dar una opinión sin datos, lo cual está mal de algún modo, pero salvo Jofré no veo ninguna persona de Cambia Mendoza que haya sido nunca sentenciada por nada, a pesar de que el Tribunal de Cuentas ha sancionado y castigado mucho a funcionarios de intendencias, de alguna otra repartición, qué sé yo. Hubo casos que después vos los seguís, terminaron en la nada misma. Entonces, es inevitable preguntárselo. Primero, nosotros hicimos un proceso de reforma muy importante en el Poder Judicial. Parte de ese proceso de reforma fue separar al Ministerio Público Fiscal a la defensa de los magistrados de la Corte. Yo hablo por la Corte. Entonces, no. Sí, yo hablo por la Corte. Sí, yo sé cuando yo me refiero a eso. Pero ¿quién es el patrón de la vereda del Poder Judicial de Mendoza? El presidente de la Corte. No. Yo soy ministro de la Corte. Es más, las decisiones importantes del cuerpo las toma el cuerpo colegiado. Yo tengo un voto más, ¿no? Sí. No, a ver, yo lo que creo es, como vos estás diciendo, cuando se plantea esto de la independencia, yo creo que hay que defender al Poder Judicial, y me parecía que había que defender a los magistrados, en donde muchas veces se hacía alusiones, pero no se decía, mire, en tal fallo usted dijo tal cosa, y en otro fallo, con la misma plataforma fáctica, porque la persona era distinta o porque políticamente era de otro partido, usted dijo otra cosa. Eso no está, no lo encuentran porque no hay. Entonces, a eso me refiero yo cuando pido, por favor, exhorto, cuando hagan una crítica y digan, mira, acá falta independencia,
díganos dónde. Porque este Poder Judicial, a diferencia de lo que pasaba hace 10 años, es transparente. Nosotros publicamos todas las sentencias. De hecho, la semana que viene vamos a poner en línea el nuevo dashboard donde no solamente van a ver la sentencia, van a ver los tiempos de cada juez y cuánto se demora, cuántas sentencias dicta, cuántas sentencias se le revocan. Digo, estamos en un proceso de máxima transparencia del Poder Judicial, que era uno de los poderes menos escrutados de los 3 poderes del Estado. Claro, pero de Sarmiento se sabe hasta los calzoncillos que usa y del resto de los jueces no se sabe nada. De Alviro, vamos. Pero es que a ver, lo de Sarmiento es un proceso que está hoy en curso. Yo, bueno, no puedo hablar porque soy juez de ese proceso. Pero, nuevamente, lo que yo quise hacer es plantearles a la comunidad y a la prensa en particular que cuando hagan las críticas lo hagan con los fundamentos, porque eso nos va a ayudar a nosotros a revisar si estamos haciendo mal las cosas. Pero empezar como el otro día escuché uno, no, dice la Corte está cooptada porque hay una mayoría automática de 4-3. No existe eso. O sea, si no existe hoy en esta Corte un 4-3. Es decir, si hay, y yo sí lo voy a asumir, hay una nueva visión de conducción política de la Corte en términos de gestión pública, en donde nos hemos puesto de acuerdo varios ministros hacia dónde tiene que ir el Poder Judicial. Ahora, cuando tenemos que votar una sentencia, para que entiendan los que nos escuchan, una cosa es dictar una sentencia en un caso particular y otra cosa es tomar decisiones de políticas públicas, ¿no? ¿Qué se publica, qué no se publica, qué se construye, qué no se construye? En la materia jurisdiccional no hay 4-3, esta Corte no tiene 4-3. Votamos distintos y no hay mayoría automática, pero leía la semana pasada una crónica, decía, no, la mayoría automática de la Corte, por eso no hay independencia. O sea, a eso me refiero cuando digo que es importante que cuando se haga esa crítica se determine, ¿no es cierto?, cuál es el contenido de la sentencia, incluso de la decisión administrativa, pues yo me hago cargo también de que por ahí tomamos decisiones administrativas que violenta esta garantía. Porque si no, se genera todo un manto de sospecha que abarca a la Corte, que abarca a los jueces, y terminamos todos sospechados de supuestos actos de no independencia, cuando es un poder que tiene que tener credibilidad. Me hubiera gustado que en el caso Orozco, en vez de investigar una sola cooperativa, investigaran por lo menos la media docena que está, pero plenamente probado que fueron corruptos. Investigaron una sola. Va a llegar a juicio una sola. Si es que ese juicio va a caer otra vez en fecha electoral, no lo van a hacer nunca. Va a pasar como con Lobos, que pasó 10 años hasta que lo condenaron. 8 años en realidad. Doctor, yo no investigo nuevamente. Bueno, pero el presidente de la Corte puede llamar al procurador y decirle qué pasa con esto. No, de ninguna manera. Yo no puedo hacer eso. Políticamente sí, Dalmiro. Pero es que no está bien que yo le llame al procurador porque el procurador tiene esa independencia. O sea, yo no puedo llamar ni al procurador ni a la defensora para decirle qué tienen que hacer. Pablo, ni a un juez lo puedo hacer. Pedir que no se generalice y que en todo caso, si se critica algo, se aporten detalles. ¿Es negar que eso exista adentro? Digo, hoy pueden garantizar que exista plena independencia del Poder Judicial en todos sus ámbitos, niveles. No, a ver, yo precisamente cuando les digo que si existen, lo aporten. Porque, a ver, la independencia del Poder Judicial no es solamente el poder político. O sea, un juez tiene que ser independiente de los poderes fácticos, de los medios, porque muchas veces hay presión mediática que lleva a un juez a decidir de una manera u otra manera. Entonces, lo que yo intenté plantear es, cuando exista ese dejo de falta de independencia en una decisión judicial, hay que denunciarlo, porque está mal. Y no es solamente el poder político, nuevamente. Hay un montón de factores de presión, de poder, que inciden en la decisión de los jueces, y que el juez tiene que tener la suficiente capacidad para no dejarse influir y decidir conforme a derecho. Y responsablemente, que es otro tema también. Había otra. Sí. Déjame esta porque quedé un poco picando. El doctor Garay recién negaba que existiera una mayoría automática. Esa mayoría a veces se asociaba al 4-3 al doctor Valerio, por ejemplo, dentro del ala de los 4. Hoy he leído alguna crítica al doctor Valerio que, si bien usted habla por la Corte, el doctor Valerio negaba en alguna publicación haber sido parte de la redacción de su discurso de apertura anual. ¿Es del presidente? ¿Es del cuerpo de la Corte? ¿Lo consultan, lo charlan entre todos o lo dejaron afuera al doctor Valerio? Primero, el discurso lo escribo yo me hago cargo de lo que escribo. O sea, no... Ahí habla por usted, entonces. Sí, totalmente, totalmente.
El mensaje anual es del presidente. Lo que sí se consensúa a veces son los datos en tema de números que se va a plantear o a dónde queremos... O los anuncios. O los anuncios, exactamente. Pero las exhortaciones políticas y eso son del presidente. Bien, este tema es muy delicado porque no es público o es semipúblico, porque el doctor Omar Palermo tiene una actividad académica, tiene una actividad social. Sabemos que está atravesando un trance de salud complicado, un tratamiento. ¿Está para seguir? Totalmente. Totalmente. El doctor Palermo es yo lo he aprendido a apreciarlo dentro del tribunal y dentro de las diferencias serias que tenemos desde la visión del derecho penal y de otras ramas del derecho, es una persona que es muy valiosa en el tribunal. Y nuevamente, nosotros, que empezó con ese supuesto 4-3, hoy ese concepto de alas radicales, alas peronistas, ha desaparecido en términos de conducción de la Corte. Y lo que se mantiene son las visiones distintas del derecho al momento de dictar sentencia, que nuevamente no hay ninguna mayoría automática, entonces nos permiten tomar decisiones muy libres. Y la última ley, si bien nos ha recargado de trabajo, porque yo antes no dictaba sentencias, porque era presidente de la Corte, ahora dicto sentencias como cualquier ministro más, si bien nos ha recargado, porque nos hace dictar sentencia en todos los fueros, nos ha dado mucha libertad, porque ya no hay elección de sala, ya se sortea y los 3 ministros que les toca la causa se sientan, la discuten, dictan sentencia, a veces hay acuerdo, a veces no hay acuerdo, pero en definitiva las discusiones siempre son jurídicas. Y Omar yo creo que están totalmente capacitados para seguir en la Corte, sin ninguna duda. Hace unos años me tocó trabajar una cuestión administrativa de los jueces de Mendoza, que era la cantidad de licencias que tomaban. No tengo el número en la cabeza ahora, pero era bastante escandaloso. Es decir, había jueces que trabajaban la mitad del año o incluso menos, muchos viajaban todo el tiempo o te pegaban los días que pueden faltar por razones particulares, te los pegaban un fin de semana largo. O a la feria. O a la feria, o no sé qué, y te juntaban un mes. ¿Cómo están con eso? No, esa regulación sigue estando, son 15 días lo que tienen por razones particulares, y la feria. Normalmente lo que nosotros hemos hecho es limitar el trabajo en feria, porque a ver, lo que pasaba muchas veces se trabajaba en feria, entonces los días de ferias que se compensan después se tomaban en mayo, entonces nosotros tomamos la decisión de que no, o sea, la feria es la feria, no se trabaja salvo caso urgente, sacar despacho, etcétera. Pero lo importante acá es que, bueno, se ha ordenado eso, lo importante es que hoy cuando mostremos en el dashboard lo que trabajan los jueces, nosotros veníamos, por ejemplo, en el foro laboral de tener una tasa de resolución de causa del 50%. Explico qué significa esto. Entraban, no sé, 16.000 expedientes en un año y se resolvía la mitad. No es que se resolvía la mitad de esos expedientes, sino que se resolvían, se dictaban sentencias por la mitad. ¿Eso qué implicaba? Que al otro año tenía que resolver los 16.000 que entraban más la mitad que me quedó del año. Y así había un stock de causas. Hoy estamos a un 110% de resolución de causas en el foro laboral, en el 98% en el foro civil. Es decir, están trabajando los jueces mucho y eso hace que los procesos duren 1 año y 2 meses, 1 año y 4, depende. A veces duran 6 meses en el foro laboral. ¿Pero eso es porque extendieron la jornada laboral o cómo se explica? No, se explica porque se ha optimizado el trabajo, se cambió la manera de litigar. Ya no se litiga en papel, donde el juez le llegaba el expediente cuando terminaban. Hoy el juez, en la primera audiencia, escucha a las partes. Acceso. No, es que está obligado, si no es nula. Tiene que sentarse, escuchar a las partes, admitir la prueba. Hicimos un protocolo que fija en 120 días en la audiencia final, donde se escuchan los testigos, si es que hay testigos, y se dicta sentencia. Entonces, la persona que va en un proceso se sienta, lo escucha al juez y sabe que en 120 días se fijó una fecha y su juicio termina. Entonces, da mucha certeza a eso y ordena dentro del sistema. Y a nosotros nos ha generado todo un nuevo concepto de juicio. Yo cuando tengo que evaluar una casación en lo penal o un recurso extraordinario, yo ya no leo expediente, veo videos de audiencias, porque ya no se desgraban. O sea, es decir, el expediente hoy está oralizado completo en todos los fueros, salvo en el de paz, en algunas cosas, y el tributario, el resto está todo oral. Entonces, esa mecánica de trabajo, unido al expediente electrónico, hay un montón de cosas que hemos hecho,
hace que hoy la justicia no solamente sea más transparente, sea más cercana. La percepción del Poder Judicial es mala. La Sí. percepción que tiene la gente del Poder Judicial es mala. Eso lo Lo que voy a pasa es que reconocer. para la víctima es el 100% negativo. Para la víctima, para el que pierde el juicio, porque claro. hay uno que pierde. O sea, lamentablemente, en un proceso siempre una parte es la que. Pero si nosotros hemos puesto en todas las salas de audiencia los QR para las encuestas de satisfacción. Cuando uno lee la encuesta de satisfacción de la parte, es decir, el que fue a la audiencia, en el 92% dice que está muy satisfecha con la labor del Poder Judicial. Entonces, el usuario directo del Poder Judicial, cuando va a nuestras instalaciones, cuando va a la audiencia, cuando toma contacto con el juez, se siente satisfecho. Porque nuestros jueces son jueces probos. La verdad que Hace unos años, a ver, una de las reformas que hizo Cornejo cuando llegó al Poder Judicial, vos no estabas en la Corte todavía, fue transformar el Camarón. ¿Te acordás del Camarón? Sí, el Camarón. El Camarón era una cámara de apelaciones. Era un tribunal de casación, era en realidad, y lo transformaron en cámara criminal común, digamos, y la Corte pasó a ser el tribunal de casación. Yo me pregunto si eso los demoró o no, o cómo le fue. A ver, no, caso, pero te corrijo, caso te Rugby. corrijo, no era casación. ¿Qué era? Era apelación de los autos o las sentencias interlocutorias. Ajá. Pero la casación la tenía la Corte, siempre La tuvo casación Corte. siempre la tuvo la O sea, Corte. Mendoza nunca tuvo una cámara de casación como pasa a nivel nacional o creo que en provincia de Buenos Aires. Bien, déjame, sí, nos ha complicado, sí. terminar la pregunta. Hay un caso, por ejemplo, que fue muy mediático, que es el caso de los rugbyers, que está en casación en la Corte. Sí. Y he escuchado a la abogada de la chica que había denunciado a los rugbyers, con todas las opacidades que uno pueda suponer del caso, lo que dijo la chica, los audios, todo lo que vos quieras, pero la verdad que le admitieron el recurso de casación. ¿Cuándo lo van a tratar? ¿Cuándo lo van a resolver? Lo único que te puedo decir, pues yo estoy en la causa. Sí. Soy juez de la causa. Salí sorteado. Lo único que te puedo decir es que está en plazo la resolución Está en plazo. no está vencida y se está por resolver. Bien. Pablo. Doctor, ¿cómo le cae cuando tienen que dirimir cosas de la política? Ahora están con la autonomía de San Rafael en un conflicto de poderes. Primero, cuéntenos cómo sigue ese proceso, si acaso San Rafael puede elegir, puede empezar a redactar su convención, su carta orgánica, o tiene que esperar. Y segundo, ¿cómo le cae dirimir estos problemas políticos? A ver, nosotros estamos para eso también. O sea, lo lógico, lo razonable sería que la política dirima sus problemas dentro de la política, porque va a saber encontrar mejor los consensos y las soluciones más eficaces que en una sentencia judicial. De todos modos, lo que se ha planteado es un conflicto de poder en donde la Corte tiene una facultad casi dirimente, no es de sentencia, como pasa con los límites, por ejemplo, cuando fue el conflicto de límite entre Las Heras y Luján. Ese proceso hoy está en trámite, se ha corrido traslado de la demanda. Por la misma regulación del Código Procesal Civil, en los conflictos de poderes, cuando se plantea el conflicto de poder y se notifica la demanda, deberían abstenerse de seguir con cualquier proceso. Eso lo verá la municipalidad si lo hace. De hecho, hay un conflicto de poderes por la ley de tránsito, ¿se acuerdan? Con el traspaso. La municipalidad de San Rafael lo planteó contra la provincia y de hecho la ley de tránsito no se aplica en San Rafael hasta que no se resuelva ese conflicto de poderes. Pero bueno, yo espero que las discusiones dentro de la legislatura avancen y que el intendente se siente con el gobernador y traten de buscar un acuerdo. Y si eso no pasa, dictaremos sentencia. Eso no, estamos para eso como órgano jurisdiccional, no me molesta. Pero a ver, me juego el termo, la computadora, el celular, a que esa causa va a salir en contra de San Rafael. Es una causa política. Ahí es donde funciona el poder político sobre la justicia. Espera que dictemos sentencia. No lo veo. Ve lo que, ¿se entiende lo que digo? Vos ya estás diciendo que la sentencia va a ser de una manera. Esperemos que salga la sentencia. Bueno, va a salir a favor de lo que dice de hecho, yo te debo decir, el gobierno. De hecho, yo te debo decir que las veces que a mí me ha tocado, yo no sé si es casualidad, que a mí me ha tocado dictar sentencia contra la Municipalidad de San Rafael, siempre ha ganado San Rafael. ¿Ah, sí? Con voto mío. ¿Sos cábala ahí en No sé, con la gente de no, San Rafael? Porque tienen buena fundamentación. Porque tiene razón. O sea, usted, digo, nosotros firmamos las sentencias y las exponemos públicamente, no podemos escribir cualquier cosa. O por lo menos yo, ¿no? O sea, no se puede eso. Claro. Entonces, porque vos me acabás de decir que yo era ministro de gobierno. Sí, claro. Yo estuve 1 año y medio de ministro de gobierno. Pero antes de eso,
fui abogado auxiliar de la asesoría de gobierno, jefe de abogados de la dirección de escuela, era profesor de facultad. Es decir, yo no estaba militando. De hecho, Cornejo cuando me invita, a mí me llamó la atención, porque yo no estaba militando con él. Entonces yo había hecho política universitaria y había dejado en el 2002 de hacer política universitaria. Esto es 2015. Entonces juzgarme porque pasé un año en la función pública y ese año se la tienen que bancar, Benito. Obviamente. Así hubiera pasado 5 días. Valerio tiene pasado radical, los otros muchachos tienen pasado peronista. Lo importante acá, nuevamente, de la exhortación esa, volviendo a cómo empezamos, es... Todos nos hacemos cargo donde venimos, pero es importante que un poder del Estado que necesita tener, ¿no es cierto?, mucha transparencia, que necesita que la gente entienda cuando actúa, que actúa de manera correcta, cuando actúa de manera incorrecta, que puede pasar, que se lo denuncie, se lo diga claramente. No, como recién, discúlpame, diciendo, ¿cómo va a salir la causa? Y va a salir de tal manera. No, esperemos que salga y después charlamos. Bueno. No querés perder un asado. Son las 9:30. Salimos a las noticias un ratito, enseguida volvemos. Estamos charlando con Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. ¿Estás pensando en cambiar tu auto? En Grupo Sur Motors. En YouTube como Radio Niwil, en todos lados. Niwil se siente. Lo que es noticia ahora. Informe Niwil. minutos, 12 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 84%. Reiteramos, el Paso Cristo Redentor cierra a las 16. La medida se debe a pronósticos de mal tiempo en alta montaña y el corte de ruta de Uspallata será desde las 14. Mendoza tuvo una caída del 5,3% en la recaudación durante el primer trimestre del 2026. Totalizó más de 1 billón de pesos durante los primeros 3 meses del año. El retroceso de los fondos nacionales como la coparticipación federal y las regalías petroleras impactaron en las arcas provinciales. El gobierno nacional propone discutir la ley hojarasca dentro de 2 semanas. La iniciativa redactada por el ministro Sturzenegger busca derogar alrededor de 70 leyes vigentes que consideran obsoletas. Entre ellas aparecen medidas como la exigencia de un carnet de mochilero para hacer dedo y una inhabilitación a funcionarios públicos para azotar personas. De acuerdo a los planes del Ejecutivo, el proyecto obtendría dictamen el martes 21 de abril para debatirse el miércoles 22 en la Cámara de Diputados. Situación crítica de trabajadores de Lácteos Verónica que reclaman sueldos atrasados desde hace 6 meses. Los más de 400 empleados de la firma niegan los dichos de los responsables de la empresa que dicen que los sueldos están al día. A esto se suma la falta de respuestas concretas frente a los reclamos planteados por los trabajadores en distintos ámbitos institucionales. Nada, simplemente hace unos meses atrás, en enero, hicieron un depósito de 58.000 pesos. Esto fue todo lo que se puso de dinero en este año, movilizándola, haciendo changas. Tengo compañeros que venden huevos, van a la feria, venden bolsas, y no ganan fortuna, no pueden. Simplemente es sobrevivir a todo esto. Ni siquiera es vivir, es sobrevivir comiendo salteado, haciéndola, digamos, ya no pagando internet, ya no pagas más teléfono, ya no pagas nada. El precio del petróleo sigue en $96. Pese al cierre del estrecho de Hormuz, el barril Brent cotiza sin variaciones importantes. Crece la expectativa por la previa al inicio de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán que se realizarán en Pakistán. El jefe de Estado Mayor de Israel dijo que su país se mantiene en estado de guerra en el Líbano. Eyal Zamir dijo que no hay un alto al fuego y la lucha contra el grupo terrorista Hezbollah es el principal frente de combate. Las fuerzas de defensa bombardearon Beirut, la capital y zonas del sur libanés durante toda esta semana.
9 de la mañana, 35 minutos. La temperatura actual, 12 grados 6 décimas. La humedad, 84%. El pronóstico indica nubosidad variable, poco cambio de la temperatura, tormentas hacia la noche y una máxima de 26 grados. Somos Mayra Gelbez y Federico Salazar. Esto fue Informe Niwil. Lo que es noticia está en la radio. Informe Niwil. Bien, 10 y 35 de la mañana. Una de las cosas buenas e importantes que han hecho en todas las reformas que han hecho, que deben ser más de 50, ¿no? Entre las reformas por ley, más las de funcionamiento propio que hicieron, fue el sistema penal colegiado. El sistema penal colegiado permitió que siempre haya jueces. Es decir, vos tenés una causa penal, nunca no hay juez, justamente porque hay en la circunscripción judicial primera, que es la de Gran Mendoza, tenés dos colegios, el colegio 1, colegio 2, y tenés todos los jueces para participar. Pero de alguna forma se lo arreglaron para que haya un desequilibrio entre el colegio 1 y el colegio 2, entonces de repente todas las causas con garantías para los presos le caían a 1 o 2 jueces del colegio 1 y en el colegio 2 estaban repartidos. ¿Qué pasa con eso? ¿Lo resolvieron? O sea, ¿por qué Sarmiento tenía más causas que todos los demás jueces del colegio 1 y en el penal colegiado 2 eso no ocurría? Le pido por favor, señor juez, y no más preguntas, que no me diga que el jefe de los jueces penales es Valerio. Dígame usted que el presidente de la Corte. Del 2018 que es el jefe del Poder Penal, pero bueno, no, me voy a hacer cargo de la pregunta. Yo investigué el tema y aparentemente lo que había pasado es que algunos jueces, eso se sorteaba por turno, entonces cada juez le tocaba un mes el turno del año. Y según lo que yo he podido ver, lo que ha pasado es que algunos jueces se tomaban licencia y digamos, se acordaban entre ellos que el doctor Sarmiento se iba a hacer cargo de ese turno. Y eso llevó a que tuviera mayor cantidad de causas que la de los otros jueces. Pero más que eso, no sé. Hemos pedido un informe también de ese tema y creo que está dentro de las pruebas del jury. Cuando usted, doctor, al principio planteaba que quien viera defectos en la justicia se los señalemos, ¿por qué la justicia no vio esos defectos de Sarmiento y se lo remarca o lo denuncia en un pedido de jury de enjuiciamiento? Pasa que la justicia como tal actúa. Nosotros podemos actuar de dos maneras. Podemos actuar como tribunal de jerárquicos, en términos jerárquicos, no por jerarquía, sino porque somos la alzada y revisamos una sentencia que de hecho nos pasó con celulares. Nosotros revisamos. O nos puede pasar que nos llegue una denuncia de superintendencia a la sala administrativa. Es la única manera. Con el doctor Sarmiento lo que nos llegó fue un jury. Pero nuevamente no puedo hablar mucho porque hemos convocado a la audiencia del doctor Sarmiento y yo soy juez de esa causa, entonces no puedo hablar. Lo que sí te digo es que en la única causa que yo recuerdo que llegó a la Corte para resolver fue la que resolvimos con la doctora Dey y con el doctor Valerio, vinculada a los celulares, pero que él había dictado sentencia, pero que la denuncia del jury es por otra resolución vinculada a celulares, pero no esa en particular. Bien, bueno, pero en el tema celulares Mendoza está mucho más avanzado que otras provincias que recién ahora están discutiendo qué hacer con los celulares en las cárceles. Sí, Mendoza ya tenía una prohibición legal de tener ese tipo de aparatos dentro de los penales. Nosotros hemos permitido solamente para aquellos internos que tienen urgencias o educación, por ejemplo, en esos casos se permite porque han variado mucho la dirección de escuela, la manera en que se imparte la enseñanza, entonces hay muchas plataformas, etcétera, y es lo que se está cumpliendo. Doctor, ustedes pusieron en valor la baja de la litigiosidad, es evidente. En algunos fueros, como el laboral, además hubo instancias intermedias que fueron muy beneficiosas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hay un porcentaje estándar promedio que hay que ir a buscar? ¿O se puede bajar a niveles, no sé, nórdicos, a niveles casi mínimos? ¿A dónde se puede ir hoy en nuestro contexto? No, yo creo que en nuestro contexto haber bajado un 32% en la litigiosidad de los últimos 8 años hasta acá es muy bueno. Yo creo que se puede bajar un poco más. No hay un estándar así fijo.
O sea, nosotros no somos nórdicos, no aspiramos a eso, pero sí me parece que aspiramos a que la litigiosidad baje de tal manera que si nosotros logramos un nivel aceptable de procesos y metemos mucha innovación y tecnología en el proceso, se resuelva en el menor tiempo posible. O sea, me parece que nosotros queremos una justicia de mucha calidad en las sentencias, que resuelvan las cosas importantes y en el menor tiempo posible. Entonces, todas las instancias previas que nosotros podamos hacer, incluso fuera del Poder Judicial, a ver, porque desde que se eliminó el ojo por ojo, diente por diente, que se lo dimos todo al Estado, así, el Estado persigue, el Estado juzga, qué sé yo, es el Estado, no solamente el Poder Judicial. Entonces, para mí está bueno que haya instancias como la Oficina de Conciliación Laboral, la Oficina de Conciliación Civil, en donde abogados que no son del Poder Judicial puedan conciliar, porque el costo de transacción es mucho menor, digo, en términos de los paretos, digo. Uh-huh. Entonces, si nosotros como Poder Judicial nos dedicamos a las cosas muy importantes, vamos a lograr resolver mejor los conflictos en el menor tiempo posible con mucha calidad. Eso es lo que aspiramos. Es eso, el tema de los beneficios de litigar sin gasto que lo anuncié el año pasado. Nosotros gastábamos entre 9.000 y 10.000 horas hombre en tramitar un pedido de no pagar la tasa de justicia. Y siempre se hacía así. Y yo la verdad me senté y le dije, ¿pero por qué no, que siempre se hace así? Pero no puede ser. La peor respuesta. La peor respuesta. Sigamos porque... No, a ver, yo me acuerdo cuando yo llegué a la Corte, venía de, como lo voy a repetir, el Ministerio de Gobierno, de una vorágine diaria. Entonces, me acuerdo, llamo a un funcionario que era arquitecto y le digo, mire, quiero que hagamos tal cosa. Bueno, doctor, y le digo, ¿cuánto tiempo? No, me dicen unos meses. El otro digo, ¿cómo unos meses? Sí, un trabajo. Doctor, y si acá lo que a nosotros nos sobra es el tiempo. O sea, esa respuesta es la que complica la idea de gestión, claro. Y es lo que nosotros cambiamos. Porque si no, las reformas se aplicaban y bueno, pasaban años. Total. ¿Sigue habiendo más abogados de los que soporta el sistema? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, es un tema ese, es un tema. Es un tema porque afecta también la calidad en el litigio. Bueno, por eso, de hecho, en algún momento se habló de que la litigiosidad era tan grande por la cantidad de abogados que había, Sí, voy a usar un término sí. que a los abogados no les gusta, que es el carancheo, carancheando causas. Sí, no sé si hoy es así. Lo cierto es que hay también una nueva visión de la oralidad. ¿Qué permite? Permite a un juez sentado frente al abogado y el abogado tiene que explicarle al juez al lado de su cliente por qué inició la demanda y al otro por qué rechazó la demanda. Claro. Entonces ya no es tan sencillo. Antes hacía escrito y mandaba. Entonces ahora me parece que... Se termina mucho más rápido el proceso. Mucho más rápido y además tiene que ser más responsable el abogado porque tiene que hablar frente al cliente. Porque muchas veces habla frente al cliente y el cliente le dice, pero ¿cómo? Sí, pero esto? ¿sabés qué está pasando también con esto? Abogados conocidos de Mendoza, con muchos años de litigio, están hinchados las pelotas de los nuevos abogados, de los abogados jóvenes o sin experiencia. Dice, me toca ir a litigar, dice, con cada uno que no sé cómo lo dejan entrar al tribunal. Bueno, nosotros no podemos evitar eso. De hecho, en Mendoza, bueno, creo que en todo el país es así. No hay límite ni siquiera para la Corte. O sea, que un abogado se recibe, al otro día presenta un recurso extraordinario en la Corte sin problema. Bueno, me parece que eso la colegiatura deberá encargarse de ver cómo empieza a regular, si es necesario regular ese tema. Hay Pero varios no sé si puede proyectos. regular la cantidad de gente que quiere estudiar abogacía No. recibirse. No, a ver, hay sistemas. ¿Qué es eso? El sistema norteamericano tiene el sistema de barra. Yo puedo ser abogado, pero no puedo litigar si no rindo el examen y apruebo el examen de barra, Claro. que es otra cosa. Claro. Hay sistemas en donde la litigación está vinculada a las instancias y por el tiempo de la matrícula. Entonces yo puedo litigar en justicia de paz por un tiempo, cuando pasa el tiempo puedo ir a la justicia civil, después puedo ir a cámara y después puedo ir a corte. Es decir, no puedo iniciar mi carrera como abogado con un escrito en la corte. Pero bueno, a ver, la verdad que hoy... Pero eso ustedes lo podrían cambiar. En Mendoza, cuando haces una ley, la aprueba la legislatura, la promulgan y listo. Sí, pero me parece que es bueno que sea la colegiatura la que se encargue de la federación, si es que lo entiende necesario, lo plantea en la legislatura. Sí, se puede hacer. ¿Sí? Y sé que ha habido discusiones. Bueno, en algún momento lo dijo, no me acuerdo qué gobernador lo dijo, pero sí, decían, es demasiada la cantidad de abogados que salen todos los años. Bueno, además tenés mucha oferta académica. Sí, además ha cambiado, algunas muy dudosas. Y además ha cambiado sustancialmente la manera en que se litiga en Mendoza. De hecho, si ustedes ven en el Bombal que estaban todos los estudios, hoy están cerrando los grandes estudios porque la estructura
ya no es necesaria para poder ejercer la profesión. O sea, hoy se litiga online. Se litiga online y desde la casa. Y te reunís en un cafecito. Exactamente. Yo me acuerdo, cuando litigaba, en la mañana decía, bueno, voy a hacer 8 laborales y quizá me alcance para un civil. ¿Y por qué? Porque tenía cola de 30, 40 minutos por cada mesa de entrada, veía el expediente. Eso. Hoy los abogados se levantan, no sé, ahora, supongamos, 8 de la mañana, abren la computadora, presentan todos los escritos, ven todos los expedientes y a las 9 están liberados. Y te digo, presentan escritos acá. Que agarren la pala. Que agarren la pala. No, porque el escrito tienen que prepararlo, tienen que hacerlo. No, ahí los voy a defender. O sea, el abogado tiene todo un trabajo previo. Yo me hablo de la procuración. Ha cambiado tanto. Entonces ya no hacen falta las grandes salas de reuniones, no hacen falta las estructuras inmensas de estudio. Y eso ha afectado a la abogacía. De hecho, por ejemplo, el edificio que vamos a inaugurar prontamente, y espero que sea así, en Tunuyán, ya tiene pocas mesas de entrada. Claro. O sea, tiene 0 mesas de entrada, porque el abogado ya no va a tribunales. Bien. De hecho, estamos cambiando ahora en las gestiones civiles, vamos a proyectar un nuevo concepto de gestión civil, en donde la mesa de entrada ya va a ser un escritorio de una persona para cuando va el particular, nada más. 2 cortitas para ir terminando. Me escribe uno de los abogados litigantes conocidos de causas civiles y me objeta la feria. Y es verdad, 45 días de feria es demasiado. Es demasiado. A ver, ¿Quién tiene 45 días para rascarse el higo? ¿En serio? A ver, la feria tiene... Es un privilegio, doctor. Tiene 2 componentes jurídicos, si querés. Hay uno constitucional, que la Constitución dice que va a haber una feria de 1 mes al año. O sea, está en la Constitución eso. Y el Código Procesal Civil establece los 10 días hábiles que se pusieron en julio. Yo no tengo problema en abrir una discusión sobre la feria. Pero ese abogado yo también debería consultar con los otros colegas, porque muchos colegas les gusta la feria, porque saben que son momentos de descanso también para la colegiatura. Pero son discusiones que hay que darse, me parece. Nos hacen una observación, me parece, que nosotros somos muy testigos de esa problemática, que es el fuero de familia. ¿Cómo mejorarlo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Porque estalla por todos lados. El fuero de familia es el único fuero que no baja la litigiosidad, que la aumenta todos los años. Para que se den una idea, el fuero laboral está hoy, el año pasado terminó con cerca de 15.000 causas. El fuero civil, 17.000 causas. El fuero de familia, 47.000 causas. La conflictividad de familia tiene otra particularidad, que los expedientes no terminan nunca, o casi nunca. ¿Por qué? Porque se inician, por ejemplo, con una denuncia de violencia, que es la vespertina, o en la mañana con un divorcio. Eso sigue con alimentos y ahí después al año reabren el expediente por la actualización de la cuota. Entonces, tiene una particularidad importante. Nosotros, ¿qué hemos hecho con el fuero de familia? Primero, hemos ordenado un poco. Le dimos, hace 2 años, es el único fuero que le hemos dado 30 auxiliares más. Juez que creamos nuevo, juez que va al fuero de familia, porque hemos logrado hacer, en algunos casos, gestiones, como en La Cera, por ejemplo, entonces aumentamos los decisores. Y que eso nos ha permitido, junto con la tecnología, la tasa de resolución, esta que les digo, subirla del 50 al 77%. Pero es un foro que necesita también mayor impacto. Por ejemplo, en la mediación previa hemos mejorado muchísimo, pero falta. Entonces, por eso estamos hablando con los intendentes para ver si podemos descentralizar la mediación, para que se puedan los municipios, con capacitación nuestra y quizás funcionarios nuestros también, empezar a mediar en los municipios. Lo hemos hecho con el Colegio de Abogados, con la universidad. En un momento funcionaba, no sé si todavía funciona, una especie de equipos de abogados privados a destajo que los contrataba en la corte y eran abogados civiles que trabajaban en los expedientes. Sí, son abogados. Y cobraban por expediente resuelto. Sí. Ese se llama abogado ad hoc. Es un abogado que la corte lo tiene en una nómina. Que le mejoramos bastante el honorario, pero ese abogado lo que hace es defender al que no tiene recursos para poder litigar. Claro. O sea, sería un abogado... Una especie de defensor. No, es un abogado patrocinante, por ejemplo, qué sé yo, vos vas con un problema de alimentos, no tenés recursos para iniciar la acción, bueno, se te asigna un abogado ad hoc, el abogado ad hoc inicia el proceso y lo sigue y lo cobra. En este punto sería muy parecido al abogado de la defensa pública, por eso yo quiero ver si eso se va a la defensa, porque no es una cuestión de la Corte. Inicialmente,
¿cuál es el tema? Que la defensa pública y el Ministerio Público dependían de la Corte. Entonces el abogado nace así. Pero ahora hay que ver si podemos separarlo. Unificar. No, mandar ese sistema de defensa a la defensa, digamos, que es la que se encarga de la defensa pública de las personas que no tienen recursos. Claro. Nosotros hoy tenemos ese sistema. Pero volviendo a lo otro, nosotros estamos trabajando mucho, por ejemplo, en las intervenciones del CAI. Estamos hablando con los jueces para que el estandarizar procesos, porque hay jueces que muchas veces se decía, yo cuando litigaba decía, cada juez con su librito. Y no está bien eso. O sea, está bien que cada juez decida como tiene que decidir en su sentencia, pero tratemos de que el proceso sea el mismo. Entonces, parte de lo que está haciendo la doctora Dey ahora, que yo estoy haciendo en el Foro Civil, lo estamos sentando con todos los jueces y los funcionarios y tomamos un proceso. En el caso de familia, alimentos provisorios. ¿Cuáles son los pasos con el alimento provisorio? ¿Este es necesario? No, eliminémoslo. Claro. Este otro, tampoco. ¿Por qué lo hacemos? Y no, bueno, en este porque se hizo siempre. Es que es así, pero es que lamentablemente es así. Entonces, eso nos está permitiendo achicar los plazos. Y un tema muy importante es el de las revinculaciones. Estamos viendo cómo empezamos a tener que los jueces tengan más criterio al momento de dictar una provisión de acercamiento o una restricción de... Bueno, más criterio, pero que hay riesgo. Cuca, por ejemplo, en la justicia. No creo eso. Hace unos años estaba bastante kirchnerizada. No, a ver, nuevamente, a mí lo que me importa, no tanto cómo resuelve el juez, me importa que resuelva en tiempo, que funde su sentencia, que sea independiente, que sea clara. Porque además es otro tema importante, porque si un juez dicta una sentencia de manera clara, la parte que pierde o la parte que no le hacen lugar a la demanda va a entender por qué pasa eso. Entonces, lo estamos trabajando mucho con los jueces y creo que está funcionando. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo quería hacer una observación, pero la dejo para el final. No, muy cortito. Me interesa esto de delegar a los municipios las audiencias, ¿serían? No. El Foro de Familia tiene una mediación obligatoria previa a ir a juicio. Ajá. Salvo violencia familiar y no me acuerdo qué otra, todo lo otro tiene que ir a una mediación previa. Ajá. Y tengo que llevar un certificado de fracaso. Pero violencia familiar creí que era penal. No, los casos de violencia son de... O sea, no todo es penal. Claro. Y está bien que no todo sea penal, porque si no... No, está bien, está claro, sí. Entonces, en esos casos hay una mediación obligatoria previa, donde yo tengo que mediar, y si fracasa la mediación, recién voy a juicio. Ese equipo de mediadores lo tiene la Corte. Tenemos mediadores en la primera, en todas las circunscripciones tenemos mediadores. Sí. Entonces, si nosotros logramos la ayuda de más efectores para mediar, vamos a intentar solucionar mejor los conflictos, que es lo que nos está pasando con la Oficina de Conciliación Laboral, por ejemplo, que tiene una mediación que está sobre el 50% de conciliación. Entonces, va atajando ante el juicio un conflicto y lo soluciona porque lo termina arreglando, ¿no? Y el juez lo único que hace es homologar el acuerdo. Estamos viendo varias alternativas para lograr que el fuero de familia funcione mejor. Bien. Dalmiro, muchas gracias por venir. Quiero hacer una observación final, te dejo la última palabra. Los argentinos todos somos técnicos de fútbol, todos somos cocineros. Y todos los poderes creen que le pueden decir al periodismo cómo debe trabajar. No caigan en ese vicio. Ya lo hace el presidente Milei. Gracias por el puntapié que me das. Yo no hablé de toda la prensa. Mendoza tiene muy buenos periodistas. General serio. Sí, es serio. Y Mendoza, hay 5 o 6 medios de Mendoza que tienen expertos en materia judicial. Sí. Pero expertos. Nosotros tenemos 3, 4, no sé cuántos tenemos en el Grupo América. Varios, sí. Otros medios también los tienen. Pero a ver, lo que yo quise ahí decir y lo ratifico es una exhortación a algunos casos en donde se empieza la discusión periodística diciendo esta justicia no es independiente porque... es que nosotros no somos jueces, pero olfateamos. Bueno, el tema es que, yo insisto, no son jueces y nosotros estamos para que ustedes nos escruten. Eso está clarísimo. O sea, yo soy un funcionario público, tengo que mostrar todo. Entonces, lo único que pido es que cuando se haga ese escrutinio,
sea con datos. Porque a mí el dato me sirve para poder ver en dónde estamos fallando. Yo, como juez, como persona, y los jueces de instancia también, los camaristas, etc. Entonces, si el planteo se inicia diciendo, mire, no son independientes. ¿Y por qué? Y no, porque hay 4-3, pero no hay 4-3. No, pero sí hay 4-3. No hay. Bueno, y ahí ya se complica porque se empieza con un manto de sospecha. Entonces, lo que yo pedí ahí es, por favor, si hay algo que está funcionando mal, díganlo, porque necesitamos cambiarlo. Pero no empecemos diciendo, no hay independencia, porque ya generamos la reacción negativa. Ahora, si yo digo, mire, no hay independencia en el Poder Judicial, porque la sentencia que sacó el doctor Garay y que firmó acá, porque la cara del cliente tenía una particularidad, en el mismo caso con otro cliente con otra cara, falló distinto. ¿Eso no pasó con los pozos de agua? Hemos sacado una sola sentencia de los pozos de agua. Una sola. Y los pozos de agua, por ejemplo, para mí fue una sentencia muy compleja de hacer. Nosotros entendemos en la sentencia, cuando yo escribo esa sentencia, entiendo que Irrigación tiene razón. Ahora, yo como juez... Estamos hablando de los pozos que se dieron en la margen norte del río Mendoza, sí, que fue un lío bárbaro. Bueno, ahí se hizo una inspección ocular, cautelar de la propia corte, fue un amparo primero que una cautelar, tuvo muchos años eso cautelado. Entonces, yo la verdad, cuando lo leo desde lo jurídico, la aplicación fría de la ley, yo podría haber dicho, mire, siguen los pozos, total, yo firmo eso y me voy a mi casa y el sueldo lo cobro igual, y no estaba mal decirlo. Ahora, hay en 90 hectáreas sembradas, había 75 familias viviendo eso. Entonces yo dije, mire, este es un problema ambiental, claro, y es complejo resolverlo. Y no se puede resolver de una manera tan lineal, porque yo tengo que tener responsabilidad como juez también. Entonces por eso buscamos una alternativa. Dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es el problema acá? Se saltearon la lista. Bien, se saltearon la lista. Es ilegal. No van a tener concesión nunca, porque la concesión es cuando vos lo haces correctamente. Ahora, hay que cegar un pozo y la verdad es que si cegamos eso, estamos... tirando 75 familias de la calle. Entonces, yo pero también hay intereses del empresario. Totalmente. A ver, pero lo tengo claro eso. Entonces, nosotros que dijimos, mire, usted que es el empresario, no la familia, porque las familias están viviendo de ese trabajo. Usted que es el empresario, que se salteó, porque está aprobado la lista, y que está consumiendo un agua subterránea, bueno, pague más, para que Irrigación, con lo que usted paga más, tecnifique el riego de la zona y nivele el acuífero. Claro. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que intentamos decir? Reparamos el impacto ambiental, el injusto jurídico en algún punto se repara porque va a ser un permiso precario, no van a tener concesión, pero mantenemos responsablemente el sistema productivo como está hasta ahora. Si nosotros hubiéramos inicialmente encontrado... y otra cosa, no hay más pozos, los pozos que están sin uso se cegan, claro, y no hay más caudalímetro, es decir, el caudalímetro que ya tienen asignado es todo el agua que van a tener. Entonces, esas son las sentencias que la Corte tiene que resolver de manera responsable. Porque, insisto, yo podría haber dicho, mire, el artículo, no me acuerdo si el 35 de la ley que es una ley de la década del 70, dice que se salteó, listo, se ciega, firmo y me voy a mi casa a comer y me tomo un vino y me despreocupo de la solución. Muchas gracias, Dalmiro. Una sola cosita. Estuve de visita la semana pasada en el Polo Judicial, la otra en realidad. La verdad que no entré al edificio principal, pero sí al del Ministerio Público. Es primer mundo. Sí, el primer mundo. No sé ustedes en el otro edificio, pero por lo menos el Ministerio Público es primer mundo. El nuestro es un edificio un poco más chico en términos de espacios, sí, pero está pensado para eso, digamos. Tiene salas de audiencia de primer mundo, tiene la sala de audiencia para juicio por jurado. Yo creo, no he visto en el país una sala que tenga esas características. El que estamos terminando en Tunuyán, primer mundo también. O sea, la verdad que se ha invertido, y eso es con inversión propia del Poder Ejecutivo, incluso van a haber oficinas del Poder Ejecutivo ahí. O sea, la verdad que está bastante bueno. Bueno, muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes por invitarme. Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.